¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, me alegra mucho estar esta noche con vosotros. Mi nombre es Roberto Vega, soy mexicano. Hace ya varios años que vivo en España. Hace más o menos 23 años que el Señor llamó a mi puerta. Hace un poco más de 23 años que el Señor vino a mi encuentro y puso toda su alegría y todo su amor en mi corazón. Y desde hace 23 años vivo para Él. Y ya os iré contando a lo largo de estas semanas cómo el Señor está obrando en nuestros tiempos. Vengo con mi mujer, con Ana, y con mi pequeña hija, milagro del Señor, y estoy muy contento, muy agradecido de la invitación de don Fernando, y siempre me entusiasma mucho ver lo que el Espíritu Santo está soplando en los corazones de la gente. Y a lo largo de estas semanas vamos a ir descubriendo muchas cosas que espero que disfrutéis y que aprendamos todos juntos de esta alegría del Evangelio. Bueno, vamos a empezar cantando un poquito, una canción sencillita. Qué bonito que afina esto. No sé si lo sabéis, pero a las guitarras hay que cambiarle las cuerdas cada mes. Y creo que hace 6 meses que no se las cambié. Pero normalmente yo tengo el hábito de cambiar las cuerdas cada año. Entonces lo que pasa es que después no afina recta. Vamos a ver. Bien. El primer mensaje que Dios tuvo con la Virgen María fue un mensaje de alegría. No sé si lo sabéis, pero el momento de la Anunciación es el momento de los más importantes de la historia de la salvación. Es uno de los momentos más importantes. Y no es un saludo cualquiera. Es un saludo que cambia y transforma la vida de las personas cuando deciden decirle sí al Señor. Entonces vamos a empezar, como vamos a hablar de la alegría del Evangelio, la historia de la salvación empezó con un saludo de alegría. ¿Vale? Entonces, ya le habéis dado un aplauso al Señor, le habéis dado un aplauso a mi mujer, que es la mujer más bella y guapa y bellísima del mundo, y es la mejor porque es mi mujer, obviamente. Pero lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dar un saludo de alegría. Vas a mirar a la persona que tienes a un lado y le vas a decir bienvenido. Mira, buenas noches. Pero, por favor, con mano extendida, con una mano, dale la mano. Muy bien. Vamos a complicarlo un poco más y te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte en pie, todos, poneros de pie porque los veo ahí muy cómodos. Poneros en pie, poneros en pie. Muy bien. Muy bien, lo siguiente que vais a hacer es que vais a abrir los brazos, así los brazos muy, lo más extendido que puedas, muy bien. Y con mucho cuidado vas a girar a un lado y le vas a dar ahora un abrazo a la persona que tienes a un lado. No vas a hacer solamente un saludo, te vas a dar un abrazo. Como no tienes aquí, yo te doy un abrazo. No sé si lo sabéis, pero el ser humano, escuchadme, esto es muy importante, es de las cosas que os van a cambiar la vida. El ser humano, para sentirse bien, necesita al día 13 abrazos. ¿Cuántos? ¿Cuántos llevas ahora? 2, te faltan 11. ¿Vale? Entonces, un abrazo más, pero ahora a las personas que tienes, te llevas 5, pues te faltan 8. Un abrazo más, venga. Un abrazo más, pero ahora con otra persona que no se la hayas dado anterior. Ahora ya tú te estás inflamando. ¿Alguno está usando esto de las operaciones? Vale.
a hacer una pequeña oración con esta canción, ¿vale? Muy sencilla. Alégrate, 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 María. Fácil, ¿verdad? ¿Lo cantamos? Alégrate, 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 María. ¿Qué más le dijo el ángel a la Virgen María? Llena eres de gracia. Llena de gracia. Llena de gracia. Llena de gracia. Eres tú, María. Yo creo que la Virgen María se va a alegrar si se lo cantamos con un poquito de más fuerza, ¿vale? Llena de gracia. Llena de gracia, llena de gracia, eres tú, María. El Señor está contigo, el Señor está contigo, el Señor está contigo, el Señor está contigo. No es complicada, ¿verdad? No. Cantamos juntos. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Muy bien. Que el Señor en esta noche nos permita disfrutar de su presencia, de su alegría, que nos llene de alegría el corazón. Que seamos llenos de su gracia en esta noche y que el Señor se quede con nosotros en esta noche y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podéis sentaros. Me han pedido que os hable sobre varias cosas, pero principalmente vamos a hablar de algo que ha estado pasando en los últimos años. Dentro de la iglesia, en el mundo, está habiendo un cambio muy importante. Justamente en este cambio de paradigma, todos somos conscientes de la crisis de valores que tenemos, de la crisis económica, de la crisis social, y los expertos en historia y en cambios y comportamientos del hombre coinciden en que estamos en un cambio de paradigma, en un cambio que hace 600 años no se veía, una forma de concebir diferente el mundo ligado a las nuevas tecnologías, a muchas cosas. Está habiendo un cambio muy importante. Hace 600 años también que llevamos haciendo dentro de la iglesia haciendo las cosas de la misma forma. Esto no lo digo yo, sino lo dicen la gente que está al frente de la iglesia, que hablan de estos cambios importantes. Y uno pudiera pensar qué está haciendo el Señor para poder ayudar a esta generación, a esta iglesia, a estos tiempos. Con confianza podéis acercaros, ¿sí? Para poder salvar a su pueblo, para poder salvar a esta generación. Y el Espíritu Santo ha provocado en los últimos 110 años un movimiento muy importante dentro del cristianismo en general. No solamente hablo del cristianismo católico, sino del cristianismo en general. Está habiendo un cambio muy importante desde hace 100 años, que en nosotros dentro de la Iglesia Católica llevaremos más o menos 60 años, pero ahora lo iré explicando. Y algo que es muy importante, que ya se ha concretado en una frase recientemente por el Papa Francisco, que estamos ahora en un tiempo en el que tenemos que experimentar y descubrir la alegría del Evangelio, la alegría de encontrarnos con Jesús. Este cambio que está habiendo dentro de la historia, dentro de este tiempo, tiene un nombre, es lo que vamos a ir descubriendo, y cómo repercute ese cambio tan grande que está habiendo en el tiempo y en la historia, en cada una de las historias particulares, en cada una de las vidas de los que estamos aquí en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre la alegría del Evangelio. Bueno, esto no lo voy a decir hasta el final, pero bueno,
Si queréis saber más sobre mí, sobre lo que hago, sobre mi música, podéis entrar a robertovega.net, o los que usáis redes sociales, pues ahí me podéis seguir. Bueno, ya hemos empezado la oración de esta noche, recordando el momento más importante de la historia de la salvación. Un momento que si esto no hubiera sucedido, si este anuncio del ángel no se hubiera dado, ni tú ni yo estaríamos aquí. Cuando tuve la oportunidad de estar en Nazaret y que pude entrar dentro de la gruta de la Anunciación, lloré de emoción. No solo por recordar que la Virgen María dijo sí, sino me recordó lo que yo también tengo que hacer. Decirle sí al Señor. Decirle hágase. Cuando el Señor viene a nuestra vida, como ya os envío una pequeña reflexión, lo primero que produce en nosotros es alegría. Yo conocí al Señor hace 23 años. Digo que lo conocí porque la paradoja de la vida es que yo era catequista. Tenía un tío sacerdote, conocía gente dentro de la iglesia, mis hermanas siempre habían participado en misiones juveniles, en actividades dentro de que había un grupo juvenil en la catedral de mi ciudad, había estado en la Acción Católica de Adolescentes y Niños y no conocía a Jesús. No lo conocía. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, lo primero que provocó en mí fue una inmensa alegría, una sensación de plenitud. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, así como apareció con la Virgen María, pasa algo muy importante. Por si no lo sabéis, bueno, seguramente que lo sabéis, en este momento en que sucede la Anunciación, sucede también otro momento muy importante, que es la encarnación. Jesús se encarna y se vuelve hombre, y viene lo que llamamos el kenosis, ¿no? El abajamiento, esa divinidad que se transforma en humanidad y que se vuelve un hombre que camina al lado de nosotros, que entiende nuestros problemas, pero necesita de que alguien le diga que sí para poderse encarnar. Cuando a veces nos piden algo dentro de la iglesia, cuando nos piden que colaboremos o algo, siempre ponemos alguna resistencia, muchas veces, ¿no? Y la Virgen María lo que hace es de que pone resistencias, pone peros. No conozco varón, soy muy joven, los estudios dicen que tenía sobre unos 15 años, pero viene en su ayuda a alguien que le va a ayudar a cumplir esa misión, el Espíritu Santo. Y dentro de esta nueva evangelización, de este tiempo de la alegría del Evangelio, viene nuestra ayuda del Espíritu Santo. Ya os iré explicando con un poquito más de detalle todo esto. Pero ¿qué sucede cuando uno conoce a Jesús? Cuando uno lo conoce de verdad, empieza a sentir el deseo de compartir lo que ha pasado dentro del interior de los hombres. Y por eso estoy aquí. Por eso es que he viajado casi 2 horas desde Valencia, por eso es que he preparado las charlas, porque tengo deseos de compartir lo que el Señor, tengo unas ganas muy grandes de compartir lo que el Señor ha hecho conmigo. Y de que eso también lo puede hacer contigo también. Dios puede usarte, si tú le dices que sí, para que su presencia se encarne en ti y puedas tú transmitirlo a los demás. Y este es el tiempo de alegría y es donde podemos cambiar nuestra historia. Este tiempo, los papas lo han llamado los últimos 50, desde el año 70, al final de los años 70, como la nueva evangelización. Ahora explicando algunas cosas, voy a tratar, es un poco rollo esto, pero voy a tratar de explicarlo para aterrizarlo en un contexto más particular, ¿vale? Pero este tiempo, llevamos más o menos 60 años de este tiempo de nueva evangelización y es un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque lo que se está provocando con este tiempo de alegría y este tiempo de nueva evangelización es de que Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Algunos igual ya lo habéis tenido. Pero Dios quiere encontrarse personalmente contigo, quiere cambiar tu vida, quiere darle un nuevo horizonte. Y es lo que nosotros llamamos el Kairos, cuando es un tiempo del Espíritu, donde el Espíritu Santo actúa en el tiempo y en la historia. Y lo que estamos viviendo, aunque pareciera de que a veces somos muy catastrofistas dentro de la iglesia, estamos viviendo unos tiempos también de muchísima esperanza, y yo soy testigo de que en España está sucediendo esto. Y de esto es lo que os quiero hablar, el tiempo de la alegría. Voy a hacer un poco de historia, pero todo esto, todo lo que estamos viviendo dentro de la iglesia en los últimos años,
Es un movimiento del Espíritu Santo, es algo que no lo están moviendo los hombres. Lo están moviendo el Espíritu Santo en varias parroquias como esta. En Valencia hay varias parroquias que están apostando fuertemente, intensamente, con gente que quiere decir: nosotros queremos también compartir a Jesús. Ya os iré hablando a lo largo de estas sesiones sobre esto, pero que sin duda es algo que está promoviendo y moviendo el Espíritu Santo. Os decía que todo esto lleva más o menos unos 60 años. Bueno, los que sois más mayores recordaréis el Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II, recordáis que la misa era muy diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? El cura celebraba de espaldas al pueblo, la misa era en latín, solo la homilía era en el lenguaje vernáculo, la gente se aprendía las oraciones de memoria. Mi padre era monaguillo, a veces de mi tío sacerdote, y decía de que ellos se aprendían de memoria la entonación en latín de las oraciones, pero no sabían lo que estaban diciendo. Ellos solamente sabían que tenían que repetir, pero no entendían tampoco lo que decían, ¿no? Y hubo una serie de cardenales que se dieron cuenta que había que volver a los orígenes del cristianismo. Pequeñas comunidades, pequeños grupos, y el anuncio explícito de la palabra, y poner la evangelización en el centro. Volver a los tiempos de los primeros cristianos. Estos cardenales movieron dentro de la iglesia lo que se llamaba el movimiento querigmático, es decir, volver a poner el primer anuncio, el anuncio de la alegría. El evangelio es la buena noticia, no solamente la catequesis es un proceso posterior, sino volver a poner ese mensaje nuevamente en el centro de las dinámicas de la parroquia. El centro de la parroquia tiene que ser la evangelización, y empezaron a promover estos dos cardenales, Joseph Jungham y Johannes Hofinger, fueron uno de los principales artífices de esto, y empezaron a influenciar a la iglesia, que cuando se suscitó el Concilio Vaticano II, que después del Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I a finales del siglo XIX, pero desde el Concilio de Trento no había algo que hubiera repercutido a nivel de estructura y organización tan grande dentro de la iglesia como fue el Concilio Vaticano II. Y las ideas del movimiento querigmático de estos cardenales promovieron estas ideas, y muchos cardenales, y lo que tenemos hoy como iglesia, y los documentos que tenemos, y esas respuestas que la iglesia ha dado al hombre contemporáneo de hoy, surgieron de estos hombres que decían: tenemos que volver al primer anuncio, tenemos que volver a las raíces del evangelio, pequeñas comunidades, a la experiencia del Espíritu Santo. Incluso cuando se empezaron a plantear este asunto del Espíritu Santo, un hombre, Maximus IV, uno de los grandes protagonistas del Concilio Vaticano II, que dijo al Espíritu Santo: no lo conocemos, no sabemos cómo actúa, a tal grado de que mucha gente ahora no tiene una idea de qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y para poner un ejemplo de qué es lo que hace el Espíritu Santo, en este momento estás reunido aquí y estamos todos aquí porque el Espíritu Santo lo ha querido, porque nos ha movido, porque lo decimos en la liturgia: el Espíritu Santo nos congrega en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Si hoy estamos congregados aquí en la unidad, es porque el Espíritu Santo, es porque así lo ha querido. Eso hace el Espíritu Santo. O sea, no nos reunimos por nuestra propia voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Juan 23 convoca el Concilio Vaticano II, sabéis que muere, y continúa Pablo VI esta misión. Pablo VI ya viene con unas ideas muy interesantes, y él recoge el testigo de todo este movimiento querigmático y escribe esta carta que nosotros estamos en la nueva evangelización promoviéndola y haciendo todo esto, la carta magna de la evangelización. Escribe la Evangelii Nuntiandi y dice una frase que es impresionante: la iglesia existe para evangelizar. O sea, todo esto que se ha ido recogiendo lo pone en un documento, Evangelii Nuntiandi, y la idea principal es: la iglesia existe para evangelizar. Sabéis de que Juan Pablo I solo estuvo un mes dirigiendo la iglesia, y cuando Juan Pablo II ya es elegido cardenal, una de las primeras locuras que hace, una locura total, es que le preguntan: ¿cuáles quieres que sean los primeros países que quieres visitar? Un apunte simplemente de que Pablo VI se vuelve el primer papa viajero, literal, o sea, que no solamente sale de Roma, sino que empieza a viajar, reanuda relaciones con Israel. En Israel, como en Tierra Santa, se recuerda su visita, hay árboles plantados que recuerdan su visita. Bueno,
Es el de los primeros papas viajeros y tiene esta misión de evangelizar y de llegar a los confines de la tierra. Juan Pablo II toma este mismo ejemplo de Pablo VI y le preguntan, ¿dónde quieres ir por primera vez? Y él dice, a Polonia y a México. Y no era aceptado ni bienvenido a ninguno de los dos. Os lo digo como mexicano que soy, que en ese momento el gobierno de México era anticlerical. Y él dice, voy a México a cerrar la conferencia del episcopado latinoamericano. A tal grado era el rechazo del gobierno a la iglesia que no hubo recibimiento oficial en el aeropuerto, no hubo nada de protocolo, y muchos años después le preguntaron al presidente de México de aquella época de qué era lo que más se sentía orgulloso de su periodo de gobierno, y él decía de no haber ido a recibir a Juan Pablo II. O sea, imaginaros el nivel de rechazo que había dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pero él llegó y fue una cosa tremenda el recibimiento que tuvo de la gente a finales de los años 70. Y llega y se encuentra con el documento de Puebla. No sé si os lo había dicho, pero yo soy poblano, o sea, soy de Puebla, o sea que sé de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, en el documento de Puebla viene una pequeña frase. Dice, para estos nuevos tiempos, para estas nuevas realidades, se necesita una nueva evangelización. Es la primera vez que Juan Pablo II lee este término, nueva evangelización. Y después ya iría acuñando esta frase todavía mucho más, y lo dice en Haití, lo dice en Polonia, empieza a repetir constantemente, y dice esta frase finalmente que dice, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos. Más o menos Juan Pablo II utilizó en sus discursos la palabra nueva evangelización unas 5000 veces, más o menos. Benedicto XVI, en los 8 años que estuvo, más o menos como 500. Y el Papa Francisco, en lo que lleva su pontificado, lo ha dicho más o menos unas 400 veces. O sea que es una palabra interesante todo esto de la nueva evangelización, ¿vale? Bueno, hace un momento hablábamos aquí, compartimos un momento de que no estamos acostumbrados a ese término de la evangelización, ni siquiera en la terminología. Cuando se empezaron a acuñar todos estos documentos de la nueva de evangelización, no se utilizaba la palabra evangelización. De hecho, muchos de los documentos del Concilio Vaticano II no se utiliza la palabra evangelización más que una sola vez. Poco a poco se fue introduciendo, pero ya fue con Juan Pablo II donde él empezó a utilizar y a promover. El Papa Benedicto XVI, aunque muchos pareciera que dijeran que no hizo nada relevante en términos de evangelización, son cosas muy interesantes y muy concretas. Y antes de llegar al Papa Benedicto XVI, a finales en el año 2007, el documento de Puebla introduce el término nueva evangelización. Y en el 2007 se redacta, en la conferencia del CELAM, se redacta el documento de Aparecida. Aparecida es un sitio en Brasil donde se redacta el documento, así como fue el documento de Puebla, el documento de Haití o el de Santo Domingo, pues se redacta un documento. Se vuelve a hablar nuevamente con mucha intensidad de evangelizar y se introduce un término nuevo dentro de la iglesia, el discipulado, que lo iremos explicando a lo largo de estas sesiones, ¿vale? Esta es la parte de más rollos. Prometo que las próximas cosas serán un poquito diferentes, pero hoy es una sesión de contextualización. Bueno, en este documento de Aparecida se plantean muchas cosas, ya los explicaré ahora. Es un documento súper importante, habla sobre estar en misión, sobre que la gente debe tener un encuentro con Jesús, varias cosas. Y el redactor principal, había 3 redactores, pero el redactor principal del documento es el cardenal Jorge Mario Bergoglio, es el redactor de este documento. No sé si os suena quién es Jorge Mario Bergoglio, pero bueno, lo suena a lo mejor un poco, ¿no? Esto es importante lo que voy a decir ahora, ¿vale? El documento de Aparecida es una extensión de un documento que él ya había escrito para la Conferencia Episcopal Argentina, que se llama Navega Mar Adentro. Si vosotros leéis Navega Mar Adentro y Aparecida, entenderéis mucho después el documento que escribe el Papa Francisco Evangelii Gaudium. La línea es la misma, ¿vale? Benedicto XVI dice, bueno, ya hemos trabajado casi 50 años con esto de la nueva evangelización, pero dentro del Vaticano, casi 50 años, no tenemos ni un organismo que coordine, promueva la nueva evangelización. Y entonces Benedicto XVI dice, vamos a crear el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Pone una oficina central para coordinar los esfuerzos de la nueva evangelización.
Siguiente, Benedicto XVI dice, bueno, hemos hablado tanto de nueva evangelización y de evangelizar los últimos 50 años, vamos a llegar a los 50 años del Concilio Vaticano II y no hay ni un documento que hable en concreto, una reunión de los obispos para hablar sobre la nueva evangelización del Vaticano y llama a un sínodo para hablar exclusivamente sobre la nueva evangelización. Invita a muchos expertos, invita a laicos, invita al padre Pichi de las escuelas parroquiales de evangelización, invita a Marc Leris de los cursos Alfa, que están, bueno, es el presidente de España, invita a José Prado Flores de la Escuela de Evangelización de San Andrés, invita a Ralph Martin, invita a un montón de gente experta que llevan trabajando en estos temas muchos años, ¿vale? Finalmente llega el Papa Francisco, que redacta el Evangelii Gaudium. Pero ya cuando lleguemos al Papa Francisco, para que veáis lo importante de esto, el Papa Francisco, muy poquitos días después de ser elegido Papa, escribe 3 cartas. La primera la escribe al jefe de los jesuitas, después la escribe a otra reunión, y él tenía programado regresar a Argentina, no tenía pensado ser elegido Papa, y tenía programado regresar a Argentina a una reunión que tenía en la Conferencia Episcopal Argentina. Y entonces escribe esta carta. Es una carta que ahora que la leamos, vais a entender mucho de lo que es el Papa Francisco y el Evangelii Gaudium y mucho de lo que está pasando. Y escribe esta carta a los participantes de esta asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. Dice, queridos hermanos, van estas líneas de saludo y también para excusarle por no poder asistir debido a compromisos asumidos hace poco. Suena bien, ¿no? Yo cuando lo leí dije, madre mía, el Papa Francisco diciéndole una broma, o sea, el Papa Francisco es muy dado a crear neologismos, nuevas palabras, expresiones, y se inventa un montón de cosas, pero a mí me hizo mucha gracia que creo que es la primera vez que un Papa saluda con sentido del humor a su resto de sus hermanos de la Conferencia Episcopal. Compromisos asumidos hace poco, ¿no? Suena bien, ¿no? Estoy espiritualmente con ustedes y pido al Señor que les acompañe en estos días. Siguiente. Les expreso un deseo. Me gustaría que los trabajos de la Asamblea tengan como marco referencial el documento de Aparecida y el documento Navega Mar Adentro. Por eso lo he puesto al principio. Y escuchad lo que dice aquí. Ahí están las orientaciones que necesitamos para este momento de la historia. Sobre todo les pido que tengan una especial preocupación por crecer en la misión continental en 2 aspectos. Misión programática y misión paradigmática. Que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía. ¿Alguien nos suena el término parresía? ¿No? Ahora explicaré misión programática y paradigmática. Parresía significa predicar el Evangelio sin temor. No tener miedo. El Papa está diciendo salir a las periferias existenciales, que he hablado mucho de eso, y hacerlo sin temor. La parresía es un concepto bíblico que nos habla de predicar llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia, con una convicción de lo que el Señor ha hecho en nosotros y poderlo anunciar sin temor. Es muy interesante que el Papa diga esto, y en clave misionera. Esta es una frase que me sorprende mucho. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier otra persona que sale a la calle, tener un accidente. Ante esa alternativa les quiero decir francamente, prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Es fuerte lo que está diciendo el Papa, ¿eh? Está diciendo salir y evangelizar con miedo, a pesar de que os equivoquéis, a pesar de que pueda ser accidentado vuestro camino. No sé si alguna vez os ha tocado abrir alguna habitación que esté encerrada mucho tiempo. Yo tengo un problema con el polvo. El polvo que cuando si yo tengo polvo con humo se me cierra la garganta y no puedo hablar, me cuesta un montón respirar y tal. Y una ocasión tocamos, llevo 20 y tantos años con la música, compartiendo el mensaje a través de la música y cantando. Nos invitaron a un pueblo en la sierra de Veracruz, en México. Es una sierra montañosa húmeda. Y nos alojaron en una casa, nos dejaron unos colchones en el suelo, hace un frío que pelaba porque estamos en medio de la sierra, pero esa habitación hacía como 4 años que no la abrían. Entonces yo estaba que me asfixiaba completamente porque primero el olor a humedad
y de encierro de esa habitación no podía yo respirar, me ahogaba completamente y además dormí en el suelo, ¿no? De las historias que tengo por ahí de aventuras de cantar. Y cuando leía esto me acordaba de esa escena, ¿no? Una iglesia que no sale es una iglesia que se encierra, ¿no? Y que se asfixia en la atmósfera viciada que tiene a su entorno, ¿no? La enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencia, mirarse a uno mismo. Y nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar, la alegría del evangelio. Esto es mucho antes que Evangelii Gaudium. Si vosotros leéis el documento de Aparecida y navega mar adentro y leéis todos estos escritos, entenderéis el corazón de Francisco. Él quiere una iglesia en misión. Él quiere una iglesia que salga. Y os digo una cosa más, no es Francisco quien lo quiere, es el Espíritu Santo quien lo pide, quien lo exige, que salgamos de nosotros mismos. Dice dos cosas muy interesantes, estas mismas palabras de la misión programática y paradigmática, cuando él fue a Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en julio del 2013, él tuvo varias reuniones y pidió una reunión espontánea con los jóvenes. Y a veces pensamos, bueno, esos documentos son de América y no tienen nada que ver con nosotros. Imaginaros, Nueva Evangelización surgió del documento de Puebla, discipulado de Aparecida, y el famoso Haced Lío salió de esa reunión con los jóvenes en Argentina. Digo, en Brasil con los jóvenes argentinos que estaban en la JMJ. Y tiene una reunión especial el Papa Francisco con los representantes del CELA, nuevamente tiene una reunión con ellos y les vuelve a insistir en tenemos que compartir la alegría del Evangelio, tenéis que trabajar en una línea programática paradigmática. ¿Cómo le explicaba el Papa Francisco? Tener actividades misioneras, participar de esas actividades misioneras. Está hablando el Papa de tener un plan de trabajo y de seguirlo. Y habla también de una misión paradigmática. Y el paradigma que propone el Papa Francisco dice recuperar el primer anuncio, recuperar el anuncio del Evangelio y esa alegría de evangelizar, ponerla en el centro. Y recuperar la iglesia existe para evangelizar. El Papa Francisco continúa hablando en la Evangelii Gaudium, que por eso es el nombre también de esta charla, de la alegría del Evangelio. Empieza diciendo, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús, id y haced discípulos. Los expertos en nueva evangelización, como el padre James Mallon en Canadá, el padre Thomas White en Estados Unidos, Dominique Rey en Toulon, en Francia, coinciden en de que la crisis que tenemos dentro de la iglesia, todos somos conscientes de que tenemos una crisis de vocaciones, una crisis de chicos que, desde un sacerdote, ¿no? Estoy cansado de casar paganos, de bautizar a hijos de paganos y de confirmar a paganos que no van a ejercer nunca su fe. Y es una frase muy fuerte, no es una frase mía, es una frase de un sacerdote, pero muchos de nosotros, a mí que me ha tocado recorrer en los años que llevo en España, recorrer y conocer muchas realidades de la iglesia de norte a sur y de este a oeste, pues me toca ver también esa parte de que mucha gente, yo he sido catequista también de confirmación y de parroquia, y de los 20 que se confirmaron solo perseveran 2 o 3. Es una realidad que todos vivimos y que todos palpamos, ¿verdad? O sea, y los expertos estos que os comentaba, comentan que la crisis principal que tenemos dentro de la iglesia es una crisis de identidad. La identidad y misión que nos dio Jesús fue hacer discípulos. Nuestra misión principal tendría que ser hacer discípulos. La gran comisión, que se ha convertido en la gran omisión, es hacer discípulos. Y Jesús, cuando dice esta frase, si os recordáis, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Y enseñarles a guardar lo que yo os he enseñado. ¿Qué pasa con esto? De que nosotros, la palabra catequesis tiene una connotación de hacer guardar, sirve para guardar lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Con todo esto de la nueva evangelización,
lo que intenta es recuperar dos momentos muy importantes dentro del cristianismo que no estamos haciendo actualmente en la iglesia en general, salvo sus excepciones. Recuperar el grito para que pueda haber un eco. Tiene su sentido. No puede haber eco si no hay grito, ¿verdad? ¿O alguna vez habéis escuchado el eco de un grito que no se ha dado? No. Katek ekun, o sea, el eco de aquel grito es la catequesis, ¿vale? Entonces, este mandato misionero de Jesús intenta poner primero el grito, el primer anuncio, para después acompañarlos en un proceso que se llama discipulado, para después catequizarlos y finalmente bautizar. En ese punto podemos pensar o interpretar de que la palabra bautizar la podemos aplicar a sacramentalizar. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Sacramentalizamos, administramos sacramentos a gente que no cree. El otro día con un sacerdote que estamos también acompañando en esta de la nueva evangelización, nos comentaba de que él tenía el mercadillo solidario de la parroquia en la puerta de la parroquia, ¿no? Y había puesto, bueno, las tendetes ahí para que la gente pudiera comprar, estaban los voluntarios y había una boda ese día. Y llegó la madre de la novia muy enfadada y decía que ella no había contratado que ese servicio, que le quitaran porque lo que ella había contratado era la iglesia y que ya no quería el mercadillo, ¿no? Que ella estaba contratando una iglesia y tal. No estaba pensando ni en el sacramento, ni en la bendición, ni nada, estaba pensando en un escenario para la boda de su hija. Y yo creo que más de uno de nosotros habremos visto eso en alguna ocasión. Administramos sacramentos a gente que se bautiza por bautizar. Su primera comunión es la última comunión y después regresan a confirmar que no tienen fe, ¿no? ¿Cuál es el cambio de estrategia? Porque podemos hablar de un cambio de estrategia de procesos, de que primero se anuncia, se acompaña en un proceso de discipulado y finalmente se catequiza para después ya administrar sacramentos. De hecho, los primeros cristianos, el bautismo era un proceso que marcaba ya una entrega definitiva a Jesús después de haber sido anunciados, discipulados y haber recibido las enseñanzas de Jesús. Para que lo podáis entender un poquito mejor, una cosa más simple, ¿qué es el querigma? Es la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que tú puedes tener una relación personal con Dios. Una de las cosas que comenta el documento de Aparecida es de que en nuestros tiempos nos hemos centrado en presentar una doctrina y a una iglesia y no a presentar a Jesús y en cómo puedes tener tú una relación con Jesús. Las propuestas que hay de primer anuncio, de nueva evangelización, intentan que tú puedas tener una relación con Jesús, ¿no? De que Dios te ama, que tiene un plan para ti y que tú puedes responder hacia Él con la fe, renunciando a tu vida pasada, tú puedes experimentar una nueva vida en Jesús. De hecho está también el curso Nueva Vida que ayuda también en estas cosas. ¿Qué pasa en el discipulado? Te ayudamos, los que ya tenemos un poco de camino en la fe, a cómo ayudarte en esa relación con Jesús. Y finalmente ya entra la catequesis, hacemos el eco, donde ya decimos hay un eco de todo aquello que has recibido. Vamos trabajando en doctrina, en moral, en teología. A mí me ha tocado conocer a gente que es muy experta en teología, pero no es creyente, y tienen el grado de teología, licenciatura en teología, pero no son creyentes, ¿no? Que les cuesta trabajo entender todo ese tipo de cosas. Entonces, la propuesta que Jesús nos hace en estos tiempos, ese tiempo de alegría, es recuperar la buena noticia, tener una experiencia de discipulado y una experiencia después de crecer en la fe. Hay unas experiencias, por ejemplo, de la Escuela de Evangelización San Andrés, fundada por Pedro Prado, tiene un curso de evangelización para niños, el curso Nueva Vida para niños, y lo ponen al principio de la catequesis. ¿Qué provoca eso? De que los niños, todo el resto de la catequesis, lo reciben de una forma natural, fluida, sin problemas, porque lo primero que les han enseñado es que Dios puede tener una relación con ellos, y después ya todo lo demás. Hay un caso muy dramático aquí en España, digo dramático porque fue un shock para este pueblo, se llama Algete, en Madrid, la parroquia de Santo Domingo de Algete, que directamente erradicó la catequesis, quitó la catequesis, la quitó, o sea, no hay catequistas, la quitó la catequesis, y lo sustituyó por una metodología que es los oratorios de San José, donde le enseñan al niño a tener una relación personal con Jesús. Durante 2 años están acompañándole y enseñando cómo puede tener el niño de 7, 8, 9 años
¿Cómo puede tener una relación con Jesús? ¿Cómo puede orar a Jesús? ¿Cómo puede cantarle a Jesús? Le van enseñando no conceptos ni cosas, y poco a poco va llegando después la catequesis ya para recibir a Jesús. Pero los primeros años son para enseñarle cómo tener una relación con Jesús. Y lo han hecho. De hecho, ahora ha tenido tanto impacto lo que están haciendo de que ahora en el próximo mes van a tener un entrenamiento para enseñar a otras parroquias de España que quieran asistir y aprender cómo trabajan ellos esta metodología y tal. Tiene otra propuesta que son los cursos alfa. También he podido colaborar muy de cerca con ellos y estar incluso en Londres con la gente de HCV, que son los fundadores, y trabajar en el entrenamiento que hemos tenido hace poco aquí en Valencia. Y ellos enseñan también cómo tener una relación personal con Jesús, y esta parroquia de Santo Domingo de Argete en Madrid, pues mientras que los niños están aprendiendo cómo tener una relación con Jesús, los padres están haciendo curso alfa, y entonces tienes el doble, el combo completo. Porque los que sois catequistas o habéis tenido alguna experiencia con catequistas, qué difícil es a veces trabajar con los padres cuando van a tener la primera comunión. La semana pasada en mi parroquia se estaban peleando por los turnos. Hay 3 turnos de comunión para mayo del próximo año, que yo lo quiero para el 14, no, yo lo quiero para la próxima semana, no, porque yo ya tengo reservado el restaurante y no sé qué tal. Y los padres se pelean tal y los invitas a que vengan y no vienen tal. Pero ellos han conseguido encontrar una fórmula donde enseñan primero, tú puedes tener una relación personal con Jesús, te vamos a acompañar en todo este momento para que tú, siendo niño, tú como matrimonio y tal, puedas tener una relación personal con Jesús, y después ya la catequesis y el sacramento. Y está pasando una cosa impresionante en esta parroquia, ¿vale? ¿Os queda claro este esquema? Bueno, más o menos para que entendáis un poco de qué va todo ese tema de la nueva evangelización. Ahora, hay 3 destinatarios. Esta nueva evangelización tiene 3 destinatarios. Os prometo que esa es la charla más rollo, después todas las demás van a ser diferentes, ¿vale? Uno, la pastoral ordinaria, porque no podemos abandonar lo que ya tenemos. Hay una pastoral ordinaria que se tiene que mantener, que se tiene que cuidar, pero con estos, no valor en su expresión, con recursos que hay muy diferentes. Una pastoral para los alejados. Cursos Alfa es una herramienta excelente para los alejados, para la gente que no cree. Y a quienes le conocen, me refiero a los alejados que sí lo conocen, pero que hace tiempo no practican su fe. Y también funciona para quienes no le conocen, ¿no? Y así como estas propuestas, hay muchos más que están haciendo que mucha gente tenga ese encuentro personal con Jesús. Y sobre todo hay una conversión pastoral, no solamente del sacerdote, sino de los que colaboramos con esta gracia cooperante, para que exista la iglesia y podamos nosotros tener un cambio de mentalidad y un cambio de la forma de hacer las cosas. El Papa Francisco siempre ha hablado de abandonar las estructuras caducas que al final no llevan a nada. Bueno, voy a hablar brevemente de esto porque me interesa más llegar a la última parte, que es la que me quiero explayar un poco más. Hay unos desafíos y unas cosas que estamos viendo dentro de la nueva evangelización. La primera es la transversalidad. Yo lo que estoy haciendo hoy con vosotros es un ejercicio transversal. No pertenezco a esta parroquia, no pertenezco a esta provincia, pero vengo encantado a ayudaros y acompañaros en estos días. Yo sé que tengo unos carismas y unos dones que puedo poner al servicio de la iglesia y puedo cooperar sin tener que competir o mirar por qué tal. Vengo transversalmente a ayudaros en un momento, y si me necesitáis en algún momento, pues a barrer o lo que haga falta, también puedo venir, ¿eh? Pero bueno, esto es simplemente que estamos trabajando ahora nosotros, una pequeña comunidad de matrimonios que tenemos mi mujer y yo, y somos unos 10 matrimonios que trabajamos juntos y que estamos ayudando a otras realidades a encontrar estos caminos. Pues nos metemos transversalmente, les ayudamos a descubrir metodologías, cosas. A una parroquia le hemos ayudado a descubrir Life Team, que es una metodología para adolescentes. A otra parroquia le ayudamos a descubrir cursos alfa. A otra parroquia le hemos ayudado con la música, con la alabanza. Pues vamos a ir colaborando de una forma transversal, ¿no? Podemos ayudar y ayudarnos sin un espíritu de competencia, si nos ayudamos, ¿no? Es muy importante trabajar la inculturación de la fe, ¿no? Nuestra cultura en estos tiempos es diferente. Ayudamos a que la gente también se sienta líder. Ayudamos también a que haya una espiritualidad misionera. Porque los grandes protagonistas de esta ola de evangelización somos los laicos. Juan Pablo II, una de las cosas que más hizo fue promover la actividad de los laicos.
No se puede entender estos tiempos sin vuestra ayuda, vosotros, con vuestros dones, vuestros carismas, con vuestras limitaciones, sois parte de este gran tiempo de la misericordia de Dios y ese tiempo de alegría. Estas son las 4 olas de evangelización que ha habido en los 2000 años de cristianismo. La primera ola de evangelización por la iglesia primitiva, en los primeros 300 años del cristianismo. La segunda ola, la reevangelización de Europa entre los siglos 6 y 9. La gran evangelización de América, movida por los frailes dominicos y franciscanos. Eso fue hace 600 años. Y en este cambio de paradigma, los laicos somos los protagonistas de la nueva evangelización, de este tiempo de evangelización. Aquí es donde quería yo llegar. Hacen falta vuestras manos, hacen falta vuestros talentos, hacen falta vuestros dones. Evangelizar me llama mucho la atención la campaña del Domo. Creo que muchos os habéis sentido identificados con esta imagen, ¿no? España tiene una particularidad. No lo digo yo, no lo digo yo ni como migrante que soy, no lo digo yo, lo dicen los expertos y lo dicen en el Vaticano, ¿no? Que España tiene una particularidad, que es una iglesia que depende mucho del sacerdote. Lo que diga don Fernando. Si don Fernando no nos da la llave, no abrimos, ¿no? Y pareciera que si don Fernando no tira del carro, todos los demás tampoco nos comprometemos y tal. Creo que don Fernando está de acuerdo conmigo que nos hacen falta manos y nos hacen falta líderes, gente que se quiere involucrar en todo esto de la nueva evangelización, no por otra cosa, sino porque Dios nos ha creado a nosotros con dones y con talentos y con carismas, y Dios no llama a los más capacitados, Dios capacita a los que llama. Yo no era una persona que pudiera hablar en público, yo no era una persona que fuera afinada, yo no era una persona que tuviera muchos conocimientos, pero un día le dije al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, a donde tú quieras que vaya yo iré. O sea, un día le dije al Señor, úsame como tú quieras, mándame donde tú quieras, aquí estoy. Me llama mucho la atención el lema del Domun de este año que decía, sal de tu tierra, ¿no? Y no sé si habéis visto la publicidad que hicieron en televisión, que salió en la 1 y ¿no? Que salía mira, ¿quién te ha hecho? A ti, ¿no? A ti te ha hecho para evangelizar. Mirad, el año pasado don Rafael Somno-Sababoy, el obispo de Cádiz, con el que tuve la oportunidad de participar también en un evento juntos, nos decía en su ponencia, el mejor método para evangelizar es el persona a persona, el grupo pequeño. No sé, bueno, hay una serie muy buena que está en Netflix, se llama Kingdom and Empire. Es una serie sobre los hechos de los apóstoles, una serie de televisión. Y me llama mucho la atención el momento en que hay una fantasía donde estaba Tabita, que es una de las mujeres que aparece en los hechos de los apóstoles, que está hablando con María Magdalena y están hablando de Jesús. Y cuéntame lo que dijo Jesús sobre eso. Están hablando y tal, y de repente hay una mujer que está al lado. Dice, ¿de qué estáis hablando? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Y las mujeres empezaban, mira, pues Jesús hizo. María Magdalena empezaba a comentar, mira, Jesús hizo por mí esto. Y Tabita empezaba a contar, pues mira, yo que desde que conocí a Jesús por María Magdalena, mira, mi vida es así, tal. Y empiezan a tener diálogos, empiezan a hablar. Y al final la mujer dice, yo quiero recibir a Jesús también. Yo quiero conocerlo y recibirlo, ¿no? O sea, después de varias charlas de estar ahí hablando mientras trabajaban juntas, ¿no? Y don Rafael Sornosa nos decía, el mejor método de evangelización es el persona a persona. El grupo pequeño. Y no se trata de presentar doctrinas, no sé, eso ya será mucho después, pero para poder hablar de Jesús, simplemente hay que hablar de cómo es tu relación, cómo has conocido a Jesús. ¿Has tenido ya tu experiencia de primer anuncio? Si no la has tenido, debes de tenerla. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium lo que hace es decir, todos los cristianos bautizados somos cristóforos, somos portadores de Cristo. Y todos los que somos bautizados y tenemos experiencia de Cristo, estamos llamados a compartirla. Eso es lo importante, poder transmitir qué es lo que Él ha hecho en mí, que yo pueda compartir con los demás. ¿Por qué estoy aquí esta noche? Porque Jesús cambió mi vida. Jesús vino a mi corazón
por la música. No he estudiado nunca música, pero siempre he sido muy melómano. Quiero ver la hora que es, a ver si me da tiempo. Vale, dispongo de 5 minutos, 10 minutos. Sí, vale, bueno, voy a tratar de resumir. Voy a hacer la versión corta. Bueno, Dios me regaló una bendición muy especial. Me regaló la bendición de nacer con los pies torcidos. Nací con una deformidad que se llama pie equinovaroval, o sea que nací con los pies hacia adentro. En los primeros años de vida me hicieron varias operaciones para cortar el tendón de Aquiles y corregir a través de varias cosas la posición de los pies. Y eso me provocó que el ser una persona muy tímida, con muchas limitaciones físicas, usando aparatos hasta los 16 años, férulas que me inmovilizaban completamente las piernas, y eso me hizo desear no haber nacido y rechazar mi historia, rechazar quién era y rechazar a Dios completamente. Recuerdo el día en el que cogí una zapatilla deportiva y la arrojé contra una imagen de Jesús que estaba arriba de mi cama, y muy enfadado le dije al Señor: ¿por qué? ¿Por qué me has hecho nacer así? Y me crecí con muchos complejos, era muy tímido, no tenía amigos, vivía encerrado en mi mundo, y dentro de esas cosas un día mi padre me regaló una cinta de los Beatles, ¿no? Y para mí escuchar a los Beatles siempre me recuerda al día que llegó mi padre en medio de una enfermedad y me regaló una cinta de los Beatles, de Let It Be, y desde entonces soy fan de los Beatles, y uno de mis sueños es un día ir a ver a Paul McCartney en concierto. Cualquier concierto que hay de los Beatles yo voy, o sea, de tributo, lo que sea, yo voy, porque me recuerda el día en que mi padre llegó con esa cinta de los Beatles y me hizo sentir mejor. En el año 93 detectaron que el problema, la deformidad de los pies me estaba causando muchos problemas en la columna, y tenían que hacer unos nuevos aparatos para corregirme la posición de los pies, y ahí entré en conflicto directo con Dios. Yo no quería saber nada de Él, estaba yo muy enfadado, e intenté repetidamente quitarme la vida, porque yo sentía que mi vida no tenía sentido vivir una vida de sufrimiento, no tenía sentido vivir una vida de enfermedad. Y renegué de mi fe, renegué completamente de Dios, y yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Mi hermana empezó a asistir a unos encuentros, juveniles, y resulta que un día estaba yo en casa y sonó el teléfono, y era mi tía Juana. Y hola hijo, ¿cómo estás? Digo, bien tía, ahora te paso a mi madre. No, quiero hablar contigo. Digo, ¿conmigo? Sí, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Dice, es que va a haber un encuentro en tal sitio de jóvenes. Ah, muy bien, tal. No, y viene un predicador de Tijuana que te va a hacer mucho bien escucharlo. ¿Por qué no vienes? No, yo no tengo nada que ver. Habla con mis hermanas, te las paso a ella. Y mis hermanas fueron. Mis hermanas pensaban que era una convivencia normal, pero se encontraron con una realidad muy diferente. Recuerdo cómo entraron por casa mis dos hermanas, llegaron transformadas, llegaron con una cara como transfiguradas, blancas, y les veías como flotar. Y yo recuerdo que me sorprendió tanto, y me dice, tienes que ir mañana. Y dije, no, porque yo tengo que hacer tal, no voy tal. Yo no quería saber nada de Dios, pero Dios fue más listo. Resulta que alguien había llevado una grabadora de esas de radiocassette, de esas que tenían el micrófono incorporado, lo pusieron cerca del altavoz y grabaron las cintas y las duplicaron. Entonces recuerdo que yo no quería saber nada de Dios, y una noche mi hermana llegó a casa, estaba ya acostada en la cama, y llegó mi hermana con un radiocassette y unos cascos y me dijo, escucha. ¿Qué? Escucha eso que te va a venir muy bien. Sé que es lo que tienes que escuchar. Y le dije, yo no quiero escuchar nada tal, no, pero por favor, al menos escucha 10 minutos. Escucha. Me puso los cascos, y en ese momento a mí me llamó mucho la atención escuchar por primera vez gente alabando, gente cantando,
gente aplaudiendo. Me pareció una locura lo que estaba yo escuchando. Pero me llamó la atención una cosa, que estaba sonando una batería de fondo. Había una batería que estaba acompañando ese ritmo, hasta esas canciones. Me quité los cascos y le dije a mi hermana, ¿han contratado alguna orquesta para que toque en esta convivencia que ha sido? No, me lo dijo muy formalmente mi hermana, es gente que se dedica exclusivamente a cantarle a Dios. Y yo dije, vaya pérdida de tiempo y de talento. Mírame 23 años después. Pero me intrigó tanto lo de la batería. Dije, qué curioso que hay una batería dentro de esto de la música y tal, religiosa. Pues voy a escuchar a ver si escucho más batería. Entonces yo me puse los cascos y por primera vez escuché a Jesús hablando a mi corazón. Escuché ese primer anuncio. Escuché la historia del joven de Naín que había muerto y que su madre lo iba a enterrar. Y una de las personas que sufrió más esta época, en la cual yo me quería quitar la vida, en la cual yo golpeaba mi cabeza contra la pared, golpeaba la pared y lloraba yo por lo que sentía dentro, por la tristeza que tenía dentro, que quien más lo sufrió fue mi madre. Y si recordáis ese capítulo de la Biblia, dice que en ese momento Jesús iba llegando a la ciudad de Naín y iba con una multitud y otra multitud venía a enterrar a ese joven y una madre lloraba a ver a su hijo muerto. Y cuando yo empecé a escuchar el relato de la madre que veía a su hijo muerto, yo dije, ostras, estoy viendo a mi madre que está viendo cómo estoy muerto en vida. Y yo dije, yo estoy muerto en vida. Y escuché por primera vez que decía la palabra, joven, a ti te lo digo, levántate. Para mí en ese momento fue Dios hablando a mi corazón diciéndome, sí, Roberto, levántate. Escuché por primera vez la predicación del Evangelio en mi vida. Experimenté lo que es el poder de la palabra que transforma. Y había una persona que compartía su testimonio de lo que Dios había hecho y que cómo esa palabra y ese encuentro con Jesús le había cambiado. Y yo terminé llorando y deseando tener ese encuentro. Y yo terminé de escuchar la charla llorando. Mi hermana todo el rato estuvo orando a mi lado, porque decíamos persona a persona. No necesitó ni siquiera hablar ella, buscó un recurso para poderme llegar y Dios utilizó el recurso de la música. Y así como recuerdo que mi padre llegó ese día con los Beatles y ese cassette de los Beatles, recuerdo también el día que yo con mi hermana, con esa cinta mal grabada, con esa música mal tocada, con esa batería que sonaba fatal, pero esa curiosidad me hizo conocer a Jesús. Esto es importante. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos va a llamar para que pongamos nuestros dones y tal. Yo no en ningún momento pensé de que esto que soy músico que canto, que compongo, que produzco, nunca llegué a pensar que Dios utilizaría todo eso, lo poquito que sé, porque yo nunca he estudiado música, nunca he estudiado partitura, he producido discos, he compuesto para muchos cantantes, he grabado varias canciones, mis canciones algunas se han traducido en algunos idiomas, al portugués, al inglés, y yo nunca llegué a pensar que eso tan poquito que era yo, Dios lo ha podido multiplicar. ¿Y a qué me refiero con todo esto? De que Dios no me pidió más de lo que yo era para poder compartir el Evangelio. Puse sus dones, puse mis dones y lo que tenía a su servicio, y Él se ha encargado de todo lo demás. Así es de que yo os invito a de que ese tiempo de alegría, ese tiempo de que le podáis permitir al Señor actuar dentro de vosotros. La alegría del Evangelio es para compartir. Yo estoy aquí porque hace 23 años Dios llamó a mi puerta y me llenó de una completa alegría. Fue el primer paso. Ya para otro día os contaré el resto de capítulos porque hay muchos más. ¿No? Es como el culebrón, la próxima semana un poco más. Pero al final es la historia que Dios puede tener con cada uno de nosotros. Yo os he metido todo este rollo de la nueva evangelización para que entendáis de que hace 60 años en la iglesia empezó a mover algo para salvar a muchos hombres, y que todo ese gran movimiento suscitó de que un día yo experimentara un curso que se llama Nueva Vida de la Escuela San Andrés, bueno, tiene varios nombres, pero yo experimenté y conocí a Jesús a través de un curso llamado Nueva Vida. Y yo dije, lo tengo que experimentar, y ahí descubrí esa alegría plena, que podía tener una relación personal con Jesús y que podía yo compartir esta alegría con los demás.
De eso va la nueva evangelización. De que todo esto que os he contado, todo este rollo que está pasando a nivel de estructuras de iglesia, tal, está pasando también aquí hoy en vuestra parroquia y en otras parroquias de aquí también de la Comunidad Valenciana, donde el Espíritu Santo está soplando con fuerza y cada vez escucho más testimonios de gente que tiene este encuentro personal con Jesús y empiezan a tener esta relación personal con Jesús. Cada vez que nosotros abrimos el corazón para que Dios actúe en nosotros, las puertas del cielo se abren. Una de las cosas que pasaron el día de la Anunciación, se abrieron las puertas del cielo y la salvación llegó a los hombres. Cuando tú abres tu historia, tus heridas, tus talentos, tus dones, tu trabajo a ese proyecto de Dios, Dios lo utiliza para poder dar salvación a otros. Las puertas del cielo se abren para que esa persona se salve. Yo agradezco, conozco después con los años, conocí a César Zafra, el que me dio esa predicación, que lo escuché en cita, lo conocí muchos años después, y yo le dije que César, que sepas que un día con una grabación de una charla tuya, yo conocí a Jesús. Se lo agradecí como 10 años después a César. Pero lo que quiero compartir es de que Dios tiene un plan y de que todo esto que un día se le ocurrió, que inspiró el Papa, a los papas a mover a la iglesia a la nueva evangelización, ha tenido un resultado en mí, a través de estas metodologías y recursos de evangelización. Y que lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas semanas es cómo podemos tener esta relación personal con Dios, cómo podemos compartir esta alegría del Evangelio hacia los demás, porque todos los que conocemos a Cristo, en todos los niveles, estamos llamados a hacer de que otros conozcan a Jesús. Bueno, por esta noche creo que